Bienvenidos a esta nueva entrevista para el blog Popsi entre el psicoanálisis y la cultura pop. Me encuentro esta tarde con Antonio Bello Quirós, psicoanalista, miembro fundador del SLEP, licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Puebla, autor de libros como Ficciones sobre la muerte, Pasionario, Ensayos sobre el crimen, Resonancias del deseo y Divas en el diván. Buenas tardes, Antonio, bienvenido. Edgar, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. No, al contrario, muchas gracias a ti. Para mí es un placer y un honor poder platicar contigo. Justamente sobre el último libro, Divas en el diván, y más específico, la conferencia que diste en la SLEP el pasado 23 de julio, previo a la presentación del libro en la feria en Jalapa, en octubre. Justamente sobre esa presentación es lo que quería hablar, algunas cosas que comentaste. Voy a ser directo. Me llamó la atención el título, ¿no? Tanto de la conferencia como del libro, Divas en el diván. Y después, tras escuchar tu presentación, tu texto, me pareció, en ese título, en esas pocas palabras, una condensación de todo lo que fue para mí, según entendí, el punto o el objeto de tu presentación, que era de alguna manera una elaboración crítica de las distorsiones y perversiones, entre comillas, del uso de la herramienta transferencial en el análisis de dos divas, Anais Nin y Marilyn Monroe. Algo que sobre ellas, bueno, la palabra diva a mí me remite a, digamos en un sentido moderno, esta mujer famosa, con una cierta elegancia, belleza, un poder incluso, ¿no? Y a lo mejor en su personalidad incluso también alguna cierta arrogancia, no sé, eso es lo que yo me imagino cuando escucho esa palabra en la actualidad. Y pareciera como, nuevamente desde mi lectura, divas en el diván. Será como poner un semblante en el diván y no a un sujeto. Así lo entendí yo. Y que los analistas que, digamos, por los que pasaron estas dos divas, estas dos mujeres, se vieron devorados por ese semblante. Por eso no pudieron fungir como analistas, no pudieron ponerse en el semblante de A, ¿no? Y por eso tal vez no es tanto que el análisis haya fallado, sino que en ese sentido quizá no hubo análisis. Así lo entendí yo. No, no es lo que pretendí decir. No pudiste haberte equivocado más. Pero, por favor, siéntate. Me avergüenzo por las dos. Bueno, en principio la idea del libro es poder contrastar la presencia de las mujeres, destacar la presencia de las mujeres y su relación con el psicoanálisis. Si bien es cierto que en la conferencia solamente abordé estas dos mujeres que literalmente pasaron por el psicoanálisis, por la clínica en psicoanálisis, en el libro se aborda la historia, la presencia de 6 mujeres. Además de estas dos, Anais Nin y Marilyn Monroe, que en sentido estricto la palabra, el apelativo diva solamente se aplicaría a Marilyn Monroe. El diccionario dice que una diva es una mujer con una fama superlativa. Y de ahí derivamos todo lo que tú has mencionado, con poder, con arrogancia incluso, pensando por ejemplo en María Félix y en otras tantas artistas, ¿no? Pero yo lo quise extender porque efectivamente también en su relación con el psicoanálisis son mujeres que tienen mucha relevancia. Luego Andrea Salome, en principio, que sería como la primer psicoanalista, la primera en ser reconocida como tal por Freud, y que además es una mujer extremadamente brillante, que es, entre otras cosas, precursora del concepto de pulsión de muerte. Para ella, pulsión de destrucción o instinto de destrucción. Entonces, creo que la presencia de las mujeres en el psicoanálisis es fundamental, y un poco también este libro es un reconocimiento a esa presencia que tanto ha dado al psicoanálisis. La segunda diva, así le digo, también, en el libro lo aclaro, es como una licencia poética para poderle decir diva también a estas mujeres famosas con un reconocimiento superlativo en el psicoanálisis. La segunda es Sabina Spielrein, que es esta mujer que se vuelve, primero es paciente, después es amante de
de Jung, y a partir de eso, me propongo en el libro cuestionar el uso de la transferencia, porque justamente, digamos que el caso más sonado, pues es el vínculo sexual que establece Jung con esta paciente, después alumna, después colega, Sabina Spearley. Ella se ubica entre estos dos gigantes, Freud y Jung, y genera incluso de alguna manera esta relación, la ruptura entre ellos. Hay otros elementos teóricos, por supuesto, pero este en particular. Son famosas las cartas donde Freud le recomienda a Sabina dejar ese vínculo, dejar el vínculo con Jung. Ella lo hace a medias. De todas maneras, sigue manteniendo esta condición de su terapeuta amante. Y quiero colocar en el libro, coloco el punto justamente ahí, en esta perversión de la transferencia, dado que se queda solamente en este plano imaginario de la relación imaginaria, y con esto se rompe toda la idea o toda la esencia de lo que es el psicoanálisis. El psicoanálisis no es en absoluto una práctica de lo imaginario, no es una práctica terapéutica que se juegue de yo a yo. Y aquí me parece que, como digo en la conferencia y en el libro, por ejemplo, en el caso de Anaïs Nin, de Marilyn Monroe, los analistas quedan absolutamente anulados como tales porque no pueden sostener la transferencia. Y no la pueden sostener porque la magnitud de las figuras, de lo imaginario de las figuras, es sumamente grande y resultan apabullantes. Con Lu Andrea Salome, de alguna manera la cercanía con Freud hace que la transferencia se juegue, pero se juegue de otra manera también imaginaria. Es cierto, no sabemos que hubiese relación o vínculos amorosos, sexuales, incluso entre Freud y Lu Andrea Salome, que era su alumna y también su analizante, pero sí sabemos que tenía una relación estrechísima con la familia. De alguna manera era parte de la familia, Freud la hizo parte de la familia, y eso hace que, por lo menos en nuestro tiempo, la transferencia no se pueda sostener, ¿no? Porque lo que se privilegia es el lado imaginario, la condición imaginaria del vínculo, y no el elemento simbólico, la condición simbólica, que es lo que permite que el significante se ponga en acción y transforme y produzca un sujeto. Entonces, es por ahí la idea. Y también hay acercamiento por parte del lado del arte, y trabajamos ahí también con Remedios Varo, por ejemplo, y con Virginia Woolf. Ambas influenciadas por el psicoanálisis, ciertamente no pasan por el diván, pero sin embargo mantienen un vínculo. En el caso de Virginia Woolf, junto con su esposo, Leonard, hacen la primera edición de las obras completas de Freud. Remedios Varo, por la vía del surrealismo, también tiene influencia enorme del psicoanálisis, y lo que quiero destacar ahí es el impacto que tiene en la cultura la disciplina propuesta por Freud. Yo no creo que haya un ámbito de la cultura que no sea sacudido de alguna manera, influenciado por el psicoanálisis. La literatura, por supuesto, la literatura de Virginia Woolf, no la podemos leer sin saber que era una lectora voraz de Freud. Edita las obras completas, pero también las lee. Entonces, su literatura, de alguna manera, también recoge elementos que el psicoanálisis le van proporcionando. Sabemos el destino de Virginia Woolf, su forma de morir, su suicidio, que de alguna manera, aun cuando no tiene un tratamiento, no lleva un tratamiento clínico propiamente dicho, de alguna manera también sus vínculos con el psicoanálisis le generan esta posición frente a la vida, frente a la literatura. Y con Remedios Varo, pues obviamente su surrealismo, su forma de abordar este carácter onírico de su obra, pues tiene una fuerte influencia de la interpretación de los sueños de Freud. Mencionaste hace un momento que sí, los analistas, regresando a los ejemplos de Anaïs Nin, Marilyn Monroe, que pasaron por varios analistas, es que se vieron, la imagen de diva fue apabullante para ellos, y de alguna manera eso, si entiendo bien, eso fue una de las dificultades para hacer su papel de analista. Por eso decía yo que quizá no lo hubo, quizá no es que ellas hayan sido inanalizables, sino que tal vez no hubo análisis incluso antes de, como lo referías en la conferencia, antes de soltar el cuerpo. O sea, como que
nunca lo tuvieron, entonces pues no había que soltar, o sea, ya estaba suelto, ¿no? No sé si eso, si vaya por ahí y si sí, ¿qué dificultades actualmente, por ejemplo, has experimentado tú o las experiencias de otros analistas con esta situación? ¿Cómo la resuelven? ¿Cómo sostienen ese semblante de analista? Pues yo creo que más bien lo que hacen es no poder sostenerlo. Al momento en que en la transferencia se usa de esta manera, ya sea con fines sexuales o donde yo digo el cuerpo se suelta, pero también con fines utilitarios. Por ejemplo, Ralph Grayson se pasó a ser para Marilyn Monroe, pasó a ser su secretario prácticamente, un analista a su servicio. Entonces creo que ahí hay transgresiones de la transferencia bastante fuertes en diferentes ámbitos. El peso de lo imaginario es demasiado grande. Entonces, cierto, en todos los casos se juega el peso de lo imaginario, pero en algunos pesa más, como es estos casos que menciono. Incluso por ahí también cuestiono, y me parece que es un asunto que hay que preguntarse, cuestionarse, hasta dónde se puede aplicar o hasta dónde es factible que el psicoanálisis se lleve para los artistas. Se dice por ahí, por ejemplo, que el artista, cuando se analiza en demasía, pierde la sensibilidad que le permite crear. Pierde eso que pasaría, el lenguaje que es, por ejemplo, la música, al traducir su sentimiento en palabras, ya no puede traducirlo en música. Son puntos álgidos porque uno diría, ¿hasta dónde se analiza a un músico? Lo digo músico porque tú lo eres. Se analiza a un músico o a un sujeto. Porque si se analiza a un sujeto, pues entonces, independientemente de su profesión, el análisis tiene que funcionar como funciona para cualquier persona. No podríamos decir análisis para artistas y análisis para mundanos, ¿no? O para el vulgo. Creo que no podemos hacer esa división. Sin embargo, sí hay ciertas condiciones que permiten o que tienen que llevar la transferencia, manejar la transferencia de otra manera que permita que la dirección de la cura no se pierda. Porque a final de cuentas lo que se pierde es la dirección de la cura. Ya no apunta el vínculo a una cura, que es a lo único que apuntaría el vínculo analítico. Si apunta a cualquier cosa, hacer un negocio, tener una prebenda por parte del analizante que no sea el pago establecido por sucesión, ahí hay una transgresión de la transferencia. Yo no podría pensar, por ejemplo, que analice al carpintero y después el carpintero me haga mis muebles. No puedo, ¿no? Esa es una transgresión de la transferencia. ¿Me explico? Entonces, creo que ahí yo sí soy extremadamente puntual, me parece que puntual en el sentido de seguir las reglas del análisis que Freud establece. ¿No? Y una de ellas es justamente la neutralidad. Y la neutralidad es entendida como solamente se remite la transferencia, su uso, a el espacio del dispositivo clínico. No más allá de eso. No hay amistad, no hay cariño, no hay amor. Obviamente tampoco hay odio, es decir, pero no, solamente la finalidad es analizar. Si esa finalidad se pervierte, se transgrede, pues entonces hay terapia, si quieren, o hay lo que sea, menos psicoanálisis. El psicoanálisis basa su singularidad justamente en el uso exclusivo de la palabra como herramienta. La interpretación como técnica, la intervención en acto como técnica, la escansión como técnica, pero como herramienta únicamente la palabra, únicamente. Cualquier otra cosa que sostenga el vínculo entre analizante y analizado rompe con el esquema, con la singularidad propia del psicoanálisis. A eso apunta el libro, justamente analizar el uso de la transferencia cuando el analizante es una persona reconocida, es una persona famosa. Obviamente también se juega aquí esta dimensión de la contratransferencia, que si siempre hay una dimensión de contratransferencia, esta también tiene que pasar por el esquema del psicoanálisis que posibilite que se deshaga para que sea la transferencia la que dirija la cura, no lo contrario. Claro, lo contrario, la contratransferencia te refieres, ¿no? Así es, sí. Pienso ahorita justo
por eso, bueno, ya ahorita me dieron varias cuestiones, pero sobre sobre la contratransferencia, me remite a lo que plantea Lacan en la intervención sobre la transferencia, donde, si entiendo bien, plantea una subversión de cómo se había pensado la transferencia y la contratransferencia. Es decir, que la contratransferencia no era tanto consecuencia de la transferencia del analizante, sino que era al revés, que la contratransferencia del analista era lo que, digamos, era lo que generaba la transferencia. No sé si lo entiendo. Bueno, la contratransferencia, aun cuando la trabaja Freud, en realidad nos dice que hay una influencia de lo que el paciente transfiere al analista, pero también lo hay lo que el analista puede transferir al paciente. Eventualmente se vive como si los sentimientos se producen del lado del analista. Yo digo esto, en el análisis solamente hay espacio para una angustia. En el dispositivo clínico solamente hay espacio para una angustia. Si hay angustia por parte del analista, entonces ese es un fenómeno contratransferencial. Si opero a partir de lo que, si el analista opera a partir de lo que supone, eso es un fenómeno contratransferencial. Y cuando esos fenómenos ocurren, no hay análisis. Es decir, aun cuando la sesión dura 45 minutos, no siempre hay experiencia de análisis. Y no lo hay, sin duda, cuando la contratransferencia aparece. Si estoy escuchando el padecimiento de mi paciente, de mi analizante, y yo estoy pensando en el mío propio, pues entonces no hay análisis. Hay fenómenos contratransferenciales que impiden que el análisis se desarrolle, que impiden que el análisis avance. Si yo estoy interesado en ver cómo resolvió tal o cual cuestión, entonces hay un fenómeno contratransferencial. Y de hecho, pues sería bastante pesado el trabajo de analista porque tendría que estar pendiente 24 horas de lo que está haciendo o pensando mi analizante. Él sí lo puede hacer con respecto a mí. Es decir, él sí puede estar pensando cómo estoy pensando yo, lo que él está contando, en fin, pero al revés no, ¿verdad? Entonces, imaginemos, por ejemplo, que me está hablando de sus padecimientos amorosos y yo pienso en los míos. Pues entonces ya no hay análisis, ¿no? Se pervirtió el análisis. Y creo que esta es la garantía, una de las razones por las cuales sabemos, el psicoanálisis promueve que los practicantes del psicoanálisis, perdón, pero es que hace mucho calor aquí, que los participantes del psicoanálisis a su vez pasen por un análisis profundo y llevado a su término, porque eso garantiza o permite que el trabajo no se juegue por las vías de la contratransferencia, no se juegue por esta forma de simular que hay análisis. En realidad no lo hay, es una simulación. Entonces son aspectos muy delicados de la clínica, aspectos muy centrales de la clínica que de una u otra manera nos llevan a estar advertidos de con cuánta facilidad se puede pervertir esto. ¿Qué hago? Pues lo primero que creo que debe hacer es dejar de llorar por ese patético idiota. ¡Por Dios santo! Es la reina de la tragedia. Steve no me quiere, Steve no me respeta. ¿Y qué con eso? ¡Viva la vida! ¿Doctor Sobol? Sí. Yo estaba reflexionando sobre toda esta situación. Es muy interesante lo que me dice. Así que quiero que lo piense. Claro. Y yo voy a pensarlo. Y así los dos lo pensamos. Y continuaremos la próxima semana cuando vuelva de vacaciones. Caroline, ¿qué le pasa? Es igual que Steve. Solo quiere deshacerse de mí y huir. Caroline, usted sabe que no es cierto. Sí, es cierto. Yo la veré en una semana y Steve no quiere volver a verla. Ese cuidado que hay que tener empieza, bueno, lo digo así, empieza desde la aplicación de la regla fundamental al analizante, ¿no? Sobre la asociación libre. Le dice incluso si te preguntan, bueno, ¿y de qué hablo? O sea, de alguna manera
Bueno, sí le dice uno de qué habla, pero en el sentido de que lo que le venga a la mente, ¿no? No importa lo vergonzoso, no importa no sé, lo irrelevante que le pueda parecer. La transferencia o el control también de la contratransferencia empieza desde ahí, ¿no? Desde la asociación libre. Y eso es justamente lo que introduce el analista, su deseo. Y el deseo del analista es analizar. Y empieza por introducir la regla de oro. La regla de oro, que es un mandato imposible de cumplir. Diga todo, hable todo lo que pase por su mente sin hacer jerarquías, clasificaciones, sin censurar nada. Y obviamente cuando se está promoviendo que se diga todo, es porque el sujeto está en posición de escuchar todo. Esa es la primera condición para que el análisis opere. Si el analista pretende llevar por ciertos parámetros, ciertos elementos el análisis, ya no hay tal cosa, se pervirtió. Y cuando se dice diga todo, entonces se está mandando a que sea la palabra el único instrumento que nos vincula. Entonces, efectivamente, desde ahí empieza el proceso, desde ahí empieza propiamente el análisis, desde que se establece esta regla fundamental. La transferencia se genera a partir de que el analista se quita del lugar de la persona el analista. No juega la persona, opera el sujeto analista, opera el analista desde su deseo, no desde su persona. Y aquí vemos en estos casos que narramos de las divas, que justamente los analistas, entrecomillado, empiezan a operar desde sus personas. Claro, porque la imagen de diva fue demasiado, ¿no? Fue demasiado apabullante, ¿no? Van a buscar respuestas y lo que encuentran es un muro imaginario que impide el análisis. Y eso tiene que ver con o más bien sería el hecho de que tomaron en el caso de estas dos mujeres y en el caso de los analistas, que tomaron una posición imaginaria, una impostura imaginaria de sustituto del padre, de amante, Así es. Eso es justamente. Si bien es cierto que el analizante coloca al analista en el lugar de un supuesto saber, el analizante transfiere los afectos que van dirigidos a las personas del padre o de la madre. El analista eventualmente ocupa ese lugar, pero como semblante. ¿Me explico? No ocupa ese lugar. El analizante lo pone en ese lugar, el analista lo ocupa sin estar. ¿Me explico? Lo ocupa sin darle consistencia imaginaria. Lo ocupa tal cual, lo ocupa en el sentido que se ocupa, se usa algo. La transferencia se usa. Que el analizante transfiera afectos a mi persona como si yo fuera el padre. Yo ocupo eso, pero no soy el padre, no respondo desde lo imaginario como el amante, como el padre. Bueno, estos analistas sí, justamente ahí es donde no pudieron moverse. No pudieron quitarse de ese lugar y responden imaginariamente a la demanda. Cualquier respuesta a la demanda viene del campo de lo imaginario. Y entonces, por eso, en realidad, sí sería sostenible esto que dije hace un momento de que no hubo análisis, ¿no? No hubo análisis. En todo caso, hay una simulación de análisis. Hay un pasaje por el análisis sin existir tal. ¿Ah? Es cierto, no sabemos si hay análisis por las consecuencias, eso nada más lo sabe cada sujeto, pero sí sabemos por el uso de la transferencia cuando el analizante da cuenta de esto, y por eso la fuente desde la que escribo el libro son sus diarios, es decir, lo más cercano a la palabra de, en este caso, las divas, ¿no? Es lo más cercano que tenemos. Es cierto, yo no comparto la idea del análisis aplicado, porque me parece que el análisis necesita la palabra viva. También necesita el cuerpo palpitante, ¿no? Pero ahora sabemos, lo estamos viendo, que dada la pandemia, pues tenemos que inventar nuevas formas de hacer análisis donde de alguna manera prescindimos del cuerpo, prescindimos de la palpitación del cuerpo, pero lo que no podemos obviar nunca es la palabra, y la palabra viva.
Por tanto, aun cuando trabajo con el material que ellas mismas nos dejan, sus diarios, esencialmente, su propia obra, sus escritos, pero sus diarios esencialmente, no puedo sostener que eso sea un análisis aplicado, como se dice. No hay, desde mi punto de vista, tal posibilidad de que haya análisis aplicado. No se puede hacer análisis de alguien que no está vivo y habla. Se requiere que esté vivo y hable. Si no, no. Que sea sujeto, ¿cómo es? El hablante ser, ¿no? Tendría que... Exacto. Se trabaja con el hablante ser. Obviamente, si no es o no habla, pues no se puede trabajar. Ahorita también de lo que estabas comentando en relación a que si un artista se sobreanaliza o se analiza demasiado, no me acuerdo exactamente cómo lo dijiste, pero que de alguna manera perdería en su, digamos, potencial creativo. Me remite un poco a lo que comentaste sobre Anaïs Nin, que lamentaba que esta pérdida como en lo emocional tras haber estado en análisis y haber hecho, me pareció como que ella fue más analista que sus analistas, ¿no? Y hiciste el comentario que como que de alguna manera le daba, pues era como que el ejemplo más claro de esta frase de Lacan, que uno pierde, que no hay progreso, pero que porque uno no sabe lo que gana o lo que pierde, cree que, la estoy diciendo muy mal, pero cree que ganó, ¿no? Y me hace pensar un poco por ejemplo, en mi experiencia propia en análisis, que en algún momento, pues, para mí, igual no me sobreanalicé, creo, no estuve demasiado tiempo, pero hubo un momento en el que sí fue como un boom para, un impulso para la creación. Y bueno, con esto que dices me hace pensar un poco sobre qué más hay atrás de esa afirmación o de esa creencia. Mi posición personal es que no creo que exista una diferencia entre hacer un análisis con un músico o a un artista, digamos, en general, que con cualquier otro sujeto. No veo yo ninguna condición especial para que esto se haga. Sí creo que el análisis tendría que llegar hasta donde el paciente, el analizante, pueda sostenerse de otra manera en su forma de estar en el mundo, pueda pensarse de otra manera, pueda alcanzar una forma distinta a cómo llegó, a cómo estaba. No me parece que un análisis excesivamente largo sea mejor que uno que no lo es. El punto no está en el tiempo, o no se trata de una cuestión temporal, cronológica. Se trata de una producción, y ahí donde el sujeto se produce, ahí el análisis tendría que arribar, ahí tendría que llegar. Y nos metemos ahora con otro conflicto, que es el fin de análisis, ¿no? Freud escribe análisis interminable justamente para darle lugar a este cuestionamiento. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde debemos llevar un análisis? Y creo que llevar un análisis demasiado largo, en realidad lo que genera es otra vez esta condición imaginaria que sostiene el análisis. También lo podemos pensar con el uso del recurso, de los dineros, ¿no? Porque parece ser que en lugar de análisis hay una fuente de ingresos y eso pervierte también el trabajo analítico. En fin, como te das cuenta, son muchos elementos a analizar en esto que llamamos la clínica psicoanalítica. Sí, es un complejo, o sea, éticamente, ¿no? O sea, es como, estamos hablando aquí ya creo que de la ética que involucra todos estos parámetros. Claro, y en la ética del psicoanálisis el deseo es lo que juega. Es decir, me parece que tendríamos que permanentemente estarnos cuestionando y cuestionar, porque el psicoanalista, aun cuando trabaja solo, hace lazo con otros analistas y ese lazo posibilita cuestionar éticamente el trabajo que realiza. Y en este sentido, me parece que cada analista tendría que estar cuestionando qué se juega en su trabajo, qué se juega en su oficio, porque al final de cuentas, ser psicoanalista también es un oficio, como ser carpintero y demás, ¿no? Pero ¿qué se juega? Y me parece que es un oficio que se hace desde la ética. En el caso de las divas, bueno, empezaste tu presentación ese día
haciendo una anotación sobre que, bueno, lo inasible, ¿no? Este inasible que siempre, bueno, que tiene que ver con lo real, pero que aparte, desde la perspectiva de Lacan o desde su teoría, su práctica, o sea, con la mujer como la que no existe, la mujer que es no toda. Esta dificultad, digamos, se sumaría, por decirlo así, a este semblante de diva, de mujer, que en lo imaginario Que también opera con los hombres, porque recordemos que el primer momento de un análisis pasa por la histerización. Lo que se introduce es la histeria, lo que se introduce es la feminización. Es decir, aún siendo hombre, lo primero que ocurre es que se encuentra con el no todo. No todo no opera solamente en las mujeres, ¿no? Opera en la condición femenina, pero no en las mujeres solamente. Entonces, aún siendo hombre, de todas maneras, de lo que se trata es de la confrontación con el no todo. Y es cierto, en el caso de estas mujeres que parece que tienen todo, ¿verdad? Que son todo, que no hay espacio para el no todo, o por lo menos los analistas que le tocan en suerte no lo pueden ver o no lo pueden trabajar. Trabajan con el todo imaginario que ellas son. ¿Cuándo se presenta tu libro en Jalapa? La actividad a la que te refieres es una serie de conferencias virtuales que estamos realizando para justamente promover la Feria del Libro que hacemos cada año. Ahora el año pasado por pandemia no hicimos, pero en este año será en Jalapa en octubre. Aún no tenemos la fecha precisa, pero será como la última semana de octubre. De todas maneras, por los diferentes canales y obviamente por su revista extraordinaria, por cierto, haremos de su conocimiento la fecha y demás condiciones. Bien, pues ahí estaremos haciendo difusión. Gracias, Edgar. Muchas gracias. Saludos a Débora. Un abrazo. Gracias, Edgar.